Qué extraño privilegio me concede el tiempo de volver a estar entre ustedes. Hoy he venido a darles un mensaje. Veo a este gran país con enorme preocupación y desvelo. Son demasiados los niños que crecen en la pobreza. Cada día la violencia avanza y el esfuerzo del hombre honrado ya no alcanza. Muchos uruguayos sienten que el futuro se les escapa de las manos. Colorados, más que nunca el país los llama, los necesita. No permitan que la falta de visión de quienes hoy gobiernan sigan destruyendo lo que tanto nos costó construir. Vuelvan a pelear por el Uruguay del progreso, de la igualdad, el Uruguay de la esperanza. Aquellos que encuentren en mí un faro de referencia, escuchen bien. No retrocedan ni un solo paso en su obligación de defender al pueblo y a nuestra patria. Que nada los haga renunciar al futuro. Colorados, en ustedes confío. Y una última cosa, seguir habiendo quienes desde otros lugares, otras tiendas, usen mi figura y mi nombre. Ante eso, solo recuerden estas palabras. Se puede ser colorado sin ser vallista, pero no se puede ser vallista sin ser colorado. ¡Viva la República feliz y justiciera! ¡Viva el Partido Colorado que la guía! En este video, realizado con inteligencia artificial, Andrés Ojeda hace hablar usando la magia de la tecnología a su máximo símbolo histórico. Y de esta manera han puesto en su boca algo que jamás dijo. Se puede ser colorado sin ser vallista, pero no se puede ser vallista sin ser colorado. Nada más ajeno a la realidad, nada más lejano de la realidad, porque es difícil creer que un verdadero vallista continúe en ese partido. El actual Partido Colorado, reducido a escombros, no tiene solamente un problema electoral, tiene un problema de identidad. Hace tiempo dejó de parecerse al partido de José Valle y Ordóñez para transformarse en una maquinaria sin rumbo, subordinada a intereses conservadores y supranacionales, funcional al Partido Nacional, sí, y obsesionada con sobrevivir, aunque sea vaciándose de contenido. Con Andrés Ojeda al frente, ese proceso de vaciamiento ideológico ya alcanza un nivel grotesco. Valle Ordóñez fue un estadista. Andrés Ojeda es un cheto físico-culturista capricorniano que convirtió a la política en una mezcla de marketing, gimnasio y frases de TikTok. Y no se trata aquí de una cuestión estética ni generacional. El problema es político, el problema es ideológico, porque el vallismo nació para ampliar derechos, para limitar privilegios de los poderosos y la clase política, y fortalecer al Estado como herramienta de justicia social. El ojedismo, si me disculpa la expresión, busca exactamente lo contrario. José Valle y Ordóñez construyó uno de los procesos reformistas más importantes de América Latina y del mundo. En sus dos presidencias, 1903 y 1911, impulsó la jornada laboral de 8 horas, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la expansión de la educación pública, la separación entre la Iglesia y el Estado, si bien terminó de concretarse en 1919, la defensa de las empresas públicas, Andrés, la defensa de las empresas públicas, y una concepción profundamente humanista del poder. Valle entendía que el Estado debía intervenir para proteger a los más débiles de los poderosos. Valle sostenía de hecho que el Estado debe ser el escudo de los débiles y también afirmaba que no hay libertad donde impera la miseria. Repito, no hay libertad donde impera la miseria. Esta es una frase que parece simple, pero es muy profunda, habría que analizar a fondo. En cambio, desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti hasta ahora,
Los ajustes defendidos por el Partido Colorado siempre terminan castigando a los de abajo. ¿Qué pensaría José Valle Ordóñez, por ejemplo, de las AFAP? Y que transformar la jubilación en un negocio financiero es una aberración ideológica. El sistema previsional vallista nació bajo la idea de la solidaridad intergeneracional y la responsabilidad estatal. Las AFAP introdujeron exactamente lo contrario: el individualismo, el lucro privado y la transferencia de recursos públicos al sistema financiero para beneficio de unos pocos. Andrés Ojeda defendió las AFAP y respaldó la reforma jubilatoria impulsada por Luis Lacalle Pou, una reforma que obliga a la gente a trabajar más para jubilarse. Lo mismo ocurre con la LUC. Valle Ordóñez construyó un Estado protector. La LUC fortaleció una idea punitiva, debilitó controles, consolidó una visión donde el mercado manda y el Estado obedece. ¿Qué hubiera dicho José Valle Ordóñez con respecto a esto? Ojeda apoyó la LUC con entusiasmo militante. Pero el vaciamiento del Partido Colorado no comenzó con Ojeda, viene de mucho tiempo atrás. El punto de quiebre histórico puede encontrarse en Jorge Pacheco Areco, cuando el partido abrazó el autoritarismo conservador. De hecho, las medidas prontas de seguridad, la represión creciente y el deterioro democrático progresivo fue lo que daría lugar, en definitiva, al golpe de Estado de 1973. ¿Qué diferencia con José Valle Ordóñez, que desde que regresó de Europa en 1881 dedicó su pluma, primero en La Razón, luego desde el diario El Día, que él fundó, y usó su pluma como un fusil contra aquel proceso llamado militarismo, que fue desde 1875 a 1890. Recordarán la Torre y todo eso, ¿no? Y aunque algunos colorados, entre 1973 y 1985, resistieron a la dictadura cívico-militar con dignidad, la cercanía de otros colorados dejaron una marca en el partido indeleble, imposible de borrar de las páginas de los libros de historia. De hecho, Jorge Pacheco Areco fue embajador privilegiado de los tiranos, con distintos destinos en el exterior. Y Julio María Sanguinetti fue el candidato preferido de los dictadores. De hecho, también lo era Pacheco Areco, pero ya estaba prácticamente senil, entonces era un candidato de relleno. Pero toda la apuesta de ese gobierno dictatorial apuntó a Julio María Sanguinetti. Para facilitarle la tarea de que no le dieran mucho trabajo, puso presos y proscribió después también a Líber Seregni y a Wilson Ferreira Aldunate, que con Wilson Ferreira se dio una aberración. Lo dejaron salir de la cárcel sin cargo alguno una semana después del acto electoral. Y Julio María Sanguinetti poco después devolvió los favores recibidos, por supuesto. En primer lugar, colocando como ministro de Defensa al general Hugo Medina, que se encargó de tutelar a los militares dictadores. Y por otra parte, también lo devolvió Julio María Sanguinetti en complicidad con, no todo, pero con la mayoría del Partido Nacional, al promulgar la ley de impunidad o formalmente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que en definitiva lo que buscaba era dejar libre de culpa y pena a cada militar o policía que hubiera secuestrado, que hubiera torturado, que hubiera violado en los calabozos de la dictadura, que hubiera asesinado durante el régimen blanqui-colorado militar. Porque quien no sepa que aquello fue un régimen blanqui-colorado militar es porque o no lo vivió y o jamás abrió un libro
verídico sobre la historia reciente. Ahora bien, tras la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y el gobierno de Jorge Valle, el Partido Colorado fue perdiendo sustancia ideológica hasta transformarse en un socio menor del herrerismo. Y hoy la coalición republicana es en los hechos una hegemonía blanca con satélites alrededor, vale, con peones. El Partido Colorado se limita a negociar espacios de poder para sobrevivir. Aquel partido fundado sobre ideas claramente socialistas terminó defendiendo políticas regresivas de derecha. Andrés Ojeda representa esa decadencia porque encarna todo lo contrario al viejo ideal republicano y reformista vallista. Valle y Ordóñez dedicó su vida a pensar el país. Ojeda dedica gran parte de su vida y de su tiempo a cultivar una imagen personal diseñada para las redes sociales. Uno discutía modelos de Estado, el otro posa como influencer emocional con bíceps marcados y frases vacías sobre liderazgo. No es un problema de juventud. A ver, no le criticamos que cultive su físico. Eso está muy bien, es un buen ejemplo, Andrés. Seguirlo haciendo, por favor. No, el hecho es ponerlo como prioridad. ¿Bien? Porque acá no se trata ni de estética ni de vida privada lo que estamos comentando. El problema es la superficialidad política convertida en identidad partidaria. El Partido Colorado pasó de producir intelectuales y estadistas a fabricar candidatos marketineros obsesionados con el impacto inmediato, con la imagen. Al ser entrevistado por Orlando Pettinati, demostró no saber el año de fundación del Partido Colorado, ni del ascenso a la presidencia, en qué años ascendió a la presidencia, que ya lo dije, en 1903 y 1911, José Valle Ordóñez. Sin embargo, desde que se definió como vallista liberal, ya tendríamos que habernos dado cuenta de que no tenía ni la más remota idea de qué diablos es el vallismo. Y mientras tanto el vallismo auténtico quedó huérfano, porque ser vallista no consiste solo en citar a Valle en los aniversarios, ni usar su apellido como decoración histórica, como hacen los blancos con Wilson. Ser vallista implica defender un Estado fuerte, defender la justicia social, la protección del trabajador, la educación pública, la regulación del capital, la prioridad del interés colectivo sobre el negocio privado. Y nada de eso representa hoy el Partido Colorado. Nadie imagina a José Valle y Ordóñez defendiendo como los atropellos de potencias nucleares como Estados Unidos e Israel. Nadie imagina a Valle y Ordóñez defendiendo los intereses de una empresa extranjera en contra de los intereses nacionales, como está haciendo el actual Partido Colorado con respecto a Cardama, en complicidad con el Partido Nacional. Yo pregunto, a ver, ¿qué intereses hay detrás de toda esa defensa de los intereses de una empresa privada? La profundidad ideológica sembrada por aquel estadista, José Valle Ordóñez, ha sido suplantada entonces por la banalidad y el más crudo conservadurismo. Los viejos vallistas que aún viven, que le hablaban con orgullo y con emoción a sus hijos y nietos sobre lo que fue el vallismo, aún se preguntan ¿qué le pasó a ese partido que tanto quisieron? ¿Dónde está? ¿Cómo se lo fueron robando los políticos profesionales, o sea, aquellos que convierten a la política en un negocio? ¿Y cómo se lo fueron escamoteando sin que se dieran cuenta? La cruda verdad es que si aquel estadista resucitara, haría lo que hizo, según el relato bíblico, Jesús. Sacar a latigazos a los comerciantes del templo. O como señala la imagen con que hoy anunciamos el programa, sacarlos a patadas o dándole patadas
donde la espalda pierde su honesto nombre. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas. El autor de El Otro Luis regresa con un desafío inquietante. Revolución. Cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay. Un tsunami tecnológico ya llegó y puede dejar a cientos de miles sin trabajo. No es ciencia ficción, está pasando. Enrique Ortega Salinas plantea algo que nadie se anima. Una reforma total del sistema. Político que necesita fueros no merece cargos. Un país pequeño no necesita pensar pequeño. Romper paradigmas o sucumbir con ellos no es un libro, es un desafío, porque el futuro no espera y nos queda poco tiempo para reaccionar. Un planteo electrizante, una advertencia urgente, un libro que no te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas entender. Abre tu mente. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches, días, mañanas. Empezamos acá nuevamente en este espacio aquí a este lado del cristal con Leonor Martínez, que está acá detrás mío. ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Compren libros, hoy es el Día Nacional del Libro, apoyen a la biblioteca. Ya la oyeron, a comprar libros, mano. Van a ver. Bueno, nuevamente empezamos agradeciendo a la gente que comenta, Jorge Zunino, que comenta bastante, en fin, Adriana Pisanelli, Margarita Ramos, Giselle Yassi, Claudia Tesure, en fin, a todos ustedes, muchas gracias. Creo que es importante que tengan claro y recordarles siempre lo bien que hace para esta iniciativa, que ustedes comenten, que ustedes cuenten, que ustedes compartan, que ustedes digan lo que piensan acerca de este programa, de acuerdo o no. Este es un programa hecho a partir de la cabeza de quienes lo realizamos con la intención de hacer un pequeño aporte a esto que es el pensamiento crítico en este país, y a partir de ahí el debate está servido y abierto. Así que gracias por compartirlo. Les invitamos a que vean también el resto de iniciativas que tiene el canal Caras y Caretas, que tiene Legítima Mañana, Legítima Defensa, que tiene Éramos Tan Progres. El viernes voy a estar ahí, este viernes voy a estar en Éramos Tan Progres haciendo una pequeña columna sobre Colombia, que tiene elecciones el próximo domingo 31 de mayo, donde, bueno, se juegan muchas cosas, así que este viernes estoy ahí en Éramos Tan Progres, si se quieren dar una vueltita por ahí, chévere verles. Y para no tardarme mucho, porque a lo que vinimos fue a escuchar música, quiero compartir con ustedes una canción cerrando este mes de la memoria en el Uruguay. Quiero compartirles esta canción, que es una de mis canciones favoritas en tanto interpretación, voz, composición y por supuesto concepto, que es una canción del grupo 4 Pesos de Propina que se llama Como un Río. Esta canción me encanta, la interpretación me encanta, y esta es una versión en concierto que para mí, ustedes verán que yo trato de poner versiones en concierto de la música que pongo en la medida de lo que me es posible, porque para mí ahí es donde se prueba también mucho el artista. El estudio tiene unas grandes ventajas que hay que aprovechar también, por supuesto, hace parte de la realización artística, pero los conciertos son los conciertos. Y en los conciertos es donde vemos y sobre todo donde escuchamos, así que escuchemos. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Pasan los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío
florecen margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y una noche de frío, florecen margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río. Caminar en silencio, Bueno, yo les cuento, Enrique, antes de darte la palabra, que yo estoy profundamente enamorado de dos voces. Yo de Irene Montero, te aclaro antes que tienes como mucho eco, no sé si hay algún problema. Puede ser por lo que tengo. No hay problema, igual pareces sos el gran hermano de este programa. Bueno, Yamanteri, me dice Leonor, que es la mujer que canta aquí. Uh-huh. Estoy enamorado de esa voz y de la de Carmen Pi. La voz de Carmen Pi, para mí, yo escucho a esa mujer y es una voz preciosa. Y esta mujer, Yamanteri, y esta interpretación, esta versión, para mí es una cosa espectacularmente espectacular. Pero bueno, continuemos, Enrique, si te parece. Tú ibas a hablar... En mi apartamento me sobra una cama, te reservo lugar porque creo que tu esposa no te va a dejar llegar a la tuya. No, mira que no. Tengo la fortuna de que parte de nuestra profunda amistad con mi esposa Lorena Pinzón, parte además de tener estos niveles de confianza, de saber que nuestras admiraciones hacen parte del terreno de lo platónico y que lo terreno es con ella y la vida es con ella y todo es con ella, así que por ese lado no, afortunadamente totalmente sometido. No, afortunadamente no es una cosa que nos... Ella también tiene sus... Por supuesto, humanos somos. ¿Cuán humanos somos?
Así que, por La ese diferencia lado, es que ella no te dice que se muere por Brad Pitt ni por Ricky Martin. no, a ella, perdón, le gusta otro tipo de humanidad, digámoslo así. Sí, obviamente por algo está contigo. No, no te quise Exactamente. descalificar, quise... En fin, dejémosla ahí. No es que me está diciendo Ya no hay feo, cómo pero arreglar la... le gustan feos, pero más o menos inteligentes, ¿no? Vale. Mira, no sé si terminaste, me tenté. Sí. ¿Qué? Me tenté. Pero hablemos en serio. No, pues te tiré allá al pozo, ¿no? Quiero felicitar a Daniel Cayani. A Daniel Cayani porque presentó 3 proyectos para... Pone a Irene Montero, no sé, me tenté. No, pero ¿por qué No, pero mira, te...? Daniel Cayani hizo algo que reclamamos, perdón, Place Commercial Here, en este libro, Revolución, y que el Foro Polo de Izquierda está impulsando. La mayoría de las propuestas que están aquí ha hecho un proyecto de reforma constitucional que detallaremos en otro programa, ¿sí? Pero vemos que se nos adelantó Daniel Cayani y lo felicitamos por eso. Está proponiendo 3 proyectos de ley de austeridad republicana. Muy bien, Daniel. Este es el camino que esperábamos. En primer lugar, se establece la obligación de devolver los viáticos. Esto va en contraposición de la ley Gandini, que le permitía a los legisladores quedarse con el sobrante de los viáticos. Tremendo curro, luego de sus viajes al exterior, ¿no? En este caso, se obliga a los legisladores a devolver los viáticos cuando participen en actividades en el exterior. Por otra parte, se busca fijar, que esta parte no sé si saldrá, un régimen de exclusividad en la tarea parlamentaria, de modo que los legisladores perciban ingresos únicamente por su labor en el Parlamento. Ya hay otras funciones dentro del Estado que tienen esta exigencia. Recuerden el lío que se armó con Danza. Para mí no hay dudas, violó la Constitución, como también ha violado la Constitución Andrés Ojeda, ya que le dedicamos el programa de hoy, al usar el despacho del Parlamento prácticamente que como un estudio jurídico. Lo que se busca es terminar con ambas cosas. Y di un ejemplo de un frente amplista y di un ejemplo de un colorado para que no nos andemos peleando. Admito que es un tema discutible, ¿bien? ¿Cómo hacemos con un empresario, por ejemplo? En fin, pero hay que estudiarlo, porque lo que sí me gusta es el espíritu de la ley. Ahora ya salieron los oligarcas, los conservadores de privilegios saltaron como quemados con leche hirviendo. De hecho, Juan Martín Rodríguez ha dicho que, en fin, al oponerse a esta ley, dice que solo se van a dedicar a la política, a la tarea legislativa, los platudos, y en el otro extremo, vamos a lumpenizar la política. Lumpenizar. O sea que se refiere a aquel que no tiene nada, estoy citando sus propias palabras, que no tiene capital y que encuentra en la política un buen ingreso. Bueno, para los legisladores del Partido Colorado, hay otro Juan Martín en el Partido Colorado, que también opinó igual casualmente, creo que es Juan Martín Jorge el apellido, si no me equivoco, no lo conocía. Pero el hecho es que para ellos un trabajador forma parte del lumpen, les chorrea el gorilismo por las mangas, les chorrea. Y la tercera iniciativa apunta a modificar, y esto lo aplaudo de pie, el sistema de subsidios para cargos de designación política al finalizar sus funciones. Estoy leyendo a Montevideo Portal, podría haberlo leído también en Caras y Caretas, obviamente, ¿no? La propuesta plantea igualar ese beneficio con el subsidio por desempleo que recibe el resto de los trabajadores de nuestro país. Mira, Daniel Cayani, a ti te digo, si la derecha ha saltado contra estos proyectos de manera tan escandalosa, es porque vas por el buen camino. Te aplaudo
de pie. Te apoyo fervorosamente, ¿vale? Vamos a poner a Irene Montero, ¿correcto? Adelante. Esta mañana hemos visto en Bilbao cómo la Ertzaina recibía a palos a los activistas de la flotilla que habían intentado llevar ayuda humanitaria a Gaza, que han pasado por un asalto y secuestro del ejército israelí y que cuando vuelven a casa eran recibidos a palos. Se ve perfectamente en los vídeos cómo la policía fuerza el operativo. Se han llevado detenidas a 4 personas y ahora estamos aquí en el aeropuerto de Madrid para recibir a otros compañeros y compañeras que también han sido torturados, agredidos sexualmente por las fuerzas de ocupación israelí. Ahora mismo la prioridad es la puesta inmediata en libertad de las personas detenidas en Bilbao. No podemos recibirles en casa a palos después de venir de las torturas y de la violencia del ejército israelí y, por supuesto, exigir el cese o la dimisión inmediata de la persona que ha ordenado ese dispositivo para forzar la detención de estos compañeros y, por supuesto, a recibir con todo el calor que se merecen a los compañeros y compañeras de la Global Summit Flotilla, que representan toda la dignidad de la humanidad en esa misión que intenta romper el bloqueo y seguir manteniendo viva la esperanza de que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Por favor, no olvidéis que si estas torturas, agresiones sexuales, este nivel de violencia se lo han hecho a ciudadanos y ciudadanas europeas con todos los ojos de las instituciones y de la sociedad puestos encima, que no les harán a los cientos de presos palestinos, a los cientos de niños y niñas palestinas presas. No quitemos nuestros ojos de Gaza, no quitemos nuestros ojos de Palestina hasta que acabe la ocupación, hasta que acabe el genocidio y Palestina sea libre del río al mar. Bueno, una vez superada la sonrojada de Enrique por decirme feo, volvemos. Entonces, ¿qué te parece, Enrique, si vamos con los tweets? Sí, un detalle antes. Allí ha figurado el teléfono nuestro, por si quieren adquirir alguno de los libros. Quedan los últimos del otro Luis, llame ya, pero también está De Punta del Diablo el Infierno. Está este libro recién salido de la imprenta, Revolución, cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay. Se van a asombrar de mucha cosa que está aquí. Rompemos mitos, ¿bien? Con respecto a esto. Si se lograran hacer en este país la mitad de las cosas, tendríamos un país diferente. Este país puede ser algo fabuloso, puede ser un paraíso. Comenzamos, sí, Germán. Bueno, muy bien. Tenemos por este lado a Gustavo Pintos que nos dice, es una foto de Martín Lema, sexy. Martín Lema fue el peor ministro del Mides. Durante su gestión aumentó la cantidad de gente en situación de calle y hubo irregularidades administrativas que nunca se aclararon. Ahora todos los días nos dice cómo se tienen que hacer las cosas. Un personaje nefasto. Un par de acotaciones. Hoy salía de mañana rumbo a la revista y vi a un hombre sacando basura de un contenedor y desparramándolas en la vereda, ¿no? Bueno, esto lo veo todos los días. Es difícil combatir el tema de la basura cuando tienes un ejército de más de 500 personas en las calles haciendo esto. Yo creo, al margen de algunos vecinos de buena posición económica que hacen lo mismo, ¿no? Que dejan la basura al costado del contenedor. Yo sé que Mario Vergara ya va a implementar un sistema de multas.
Llegó la hora de imponer la autoridad. Imponer la autoridad, hacer respetar las reglas de convivencia, no tiene nada que ver con ser autoritario. Hay normas básicas de convivencia. Ahora, ¿cuándo será el día en que apliquen una ley? La ley contra los delitos que atentan contra la salubridad pública. Es así de simple, que vaya preso el que sea. No le vas a poner una multa a un hurgador, obviamente, porque no tiene una moneda. Pero aplicar la ley, no hay que sacar una ley nueva, eso es lo fabuloso. Y en cuanto a los vecinos, bueno, aparte de lo que corresponda, desde el punto de vista de esa ley, una multa que hasta los bisnietos las terminen pagando. Yo viví hasta hace poco tiempo, hace 2 años, en Monterrey, una ciudad muy limpia, no hay contenedores, pero todo el mundo saca la basura en su tarro a la vereda el día y hora que corresponde. ¿Bien? Porque si no, viene la multa. Y bueno, ya se han hecho propagandas, se han hecho campañas de concientización, la gente no entiende, vamos a aplicar la autoridad como corresponde. Y el otro detalle que quería mencionar, ayer me acerqué a una señora que vive en la calle, allí en la vereda del Liceo Miranda, cerca del Palacio Legislativo, y hacía frío. Le digo, señora, ¿usted sabe que el Mides le da alojamiento? Sí, dice, pero allí está lleno de chinches y te roban todo y encima te hacen salir a las 7 de la mañana. Bien. Luego me di cuenta que era la misma mujer a la cual yo le había hablado el año pasado, pero estaba mucho más delgada, y que convive allí con, creo que son sus hijos, con problemas graves de adicción. Ella no es adicta y es muy educada, por cierto, ¿no? Pero el tema es que es la segunda vez que escucho eso de que se tienen que ir a las 7 de la mañana. A ver, esto va para Gonzalo Sibila. Por favor, es una aberración sacarlos a las 7 de la mañana en pleno invierno, incluso en verano. ¿Qué cuesta dejarlos 3 horas más hasta las 10 de la mañana? Complica muchísimo el tener que salir a las 7. A ver, son pequeños detalles que tenemos que ir ajustando. Ahora, lo que no me gusta es que los legisladores de la oposición están en campaña permanente, no aportan absolutamente nada positivo jamás, y menos este señor que es uno de los responsables de la herencia que nos legó Luis Lacalle Pou. No olvidemos esto, Luis Lacalle Pou nos regaló junto con Martín Lema, aparte de una cantidad de irregularidades nunca aclaradas en el Mides, nos legó un récord histórico de gente viviendo en la calle. Seguimos. Bien, continuemos. Otro personaje. Gloria nos dice, ¿recuerdan esta caripela de comadreja asustada? Este coso amparado en sus fueros trató de delincuente al presidente de ACE, Álvaro Danza. Espero que tenga con qué respaldar sus dichos, aunque lo dudo mucho. Bueno, esto surge, Germán, a raíz de las denuncias que ha hecho Danza sobre la administración anterior. Se han pasado los antecedentes después de un sumario administrativo a la justicia para que investigue si hubo delito. Pero parece que hubo sesiones millonarias para empresarios privados. Debe ser una calumnia de Danza. Mira si el Partido Nacional se va a prestar a semejantes maniobras. Ahora, el hecho es que el nerviosismo los está dejando en evidencia. Se defienden mejor callados. Seguimos. Vamos por este lado donde Felipe Esquipani respondiendo a un señor llamado Enrique Ortega Salinas. No, es al revés. Es al revés. Yo le respondo a él. Tú le respondes a él. Exacto. Bueno, entonces Esquipani dice, el Frente Amplio se negó en la comisión investigadora de Cardama a que comparezca a la brevedad la ministra de Defensa por la demanda internacional de Cardama contra el Estado uruguayo. Quieren esconderla, quieren protegerla, gritan en la pulpería y callan en la comisaría. Y el señor Ortega Salinas le dice, el interés de los blancos y sus peones colorados en defender los intereses de una empresa privada en contra de los intereses nacionales es realmente sospechoso. Nada que agregar. Y sí, esto se dice solo. Sí. Y finalmente, Julieta Sierra dice, en los próximos días en la Cámara de Senadores el Frente Amplio presentará un proyecto de ley para que los legisladores tengamos las mismas condiciones que el resto de los trabajadores en seguro de paro, al culminar el mandato.
yo lo leería, del seguro de paro al culminar el mandato. Es decir, regirnos con los mismos parámetros que el resto de los uruguayos, no con un subsidio que da mayores beneficios. Una justa iniciativa que ojalá sea respaldada por el resto de los partidos. Y puede que algunos lo voten, Mm. pero con el más profundo dolor en el alma, por obligación, Y porque quedan en evidencia. decía José José, A ver, pero lo dudo. Era el último, ¿verdad? este era el último de los tweets, sí señores, sí señoras, señoras, señoritas. Si querés despedirte. Y me despido yo nuevamente desde este lado del cristal junto a Leonor. Acá estamos, les abrazamos, les queremos, les deseamos lo mejor. Buena semana, por favor descansen, tómense la sopa, abríguense bien, tómense sus antigripales, los que puedan vacunarse, vacúnense contra la gripe. Ya saben, no anden creyendo todo lo que ven en internet. No voten fachos, sean pacientes, hay que dialogar, hay que construir, hay que pensar en el proceso y que duerman. Muy bien, gracias Germán. Quiero antes de, en la despedida ya, aclarar, yo no soy periodista, soy un comunicador, soy de izquierda, soy frente amplista. Quiero que el gobierno, que el Frente Amplio gane nuevamente en 2029 y me guío por un objetivo, digamos, ¿cómo se llamaría esto? Una línea de conducta. Criticar al gobierno cuando la pifie y defender con uñas y dientes sus aciertos. O sea, aplaudir lo que haya que aplaudir, criticar lo que haya que criticar. Hay gente que no entiende esto. Están aquellos que creen que hay que aplaudir absolutamente todo y callar cuando un compañero se equivoca. Si un compañero se equivoca y tú no le dices nada, él continuará por ese rumbo, por ese camino rumbo al precipicio, convencido de que está en el camino correcto. Entonces tú serás el responsable de su caída. Un verdadero compañero es aquel que te advierte que vas por el rumbo equivocado. Y bueno, hay gente que no lo quiere entender, que cree que esto es un partido de fútbol y que hay que aplaudirlo, que hay que aplaudirlo absolutamente todo. Nos despedimos con un video que me emocionó mucho. Se trata de un bebé al que le han hecho una operación para que recupere la vista. Y nada, los dejamos con este video y solamente agradecerles que siempre, siempre, siempre estén ahí. Compartan, por favor. Gracias. Much I love you. I love you more than everything. Do you know how much I love you? I love you more than everything. Do you know how much I love you? I love you more than everything.